Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer este hermoso punto, muy fácil. Se teje repitiendo 4 vueltas a lo alto. El lado del revés se ve así. Para tejerlo montamos la cantidad de puntos múltiplo de 6 más 3 puntos de equilibrio y más 2 puntos de borde. Y a lo alto, como ya les dije, repetimos 4 vueltas. Voy a tejer ahora una muestra, voy a tejer 2 motivos a lo ancho y para eso voy a montar 17 puntos. Tengo 17 puntos montados. Empezamos a tejer vuelta número 1, punto de borde. Vuelta número 1, tejemos con todos los puntos al derecho. Y último punto de borde lo tejemos al revés. Vuelta número 2, primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos con todos los puntos al revés. Vamos a ver cómo tejer vuelta número 3, primer punto de borde, paso sin tejer y tejemos primer motivo. Serían 3 puntos al derecho, lazada y tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro. O sea, cambiamos de lugar. Primer punto va por detrás del tejido, segundo punto este va por delante. Aquí está lazada y tejemos 3 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos así por detrás. Lazada. Repito el motivo. 3 puntos al derecho, lazada, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, cambiamos de lugar, primer punto va por detrás, segundo punto por delante y tejemos 3 puntos juntos al derecho, lazada. Bueno, y ahora tejemos los puntos de equilibrio, serían 3 puntos al derecho, punto de borde al revés. ¿Para qué son los puntos de equilibrio? Para que la vuelta empieza con 3 puntos al derecho y finaliza con 3 puntos al derecho para dar la simetría, digamos, al tejido. Y vuelta número 4, primer punto de borde, paso sin tejer, tejemos con todos los puntos al derecho y repito estas 4 vueltas. Lazada también tejemos al derecho, último punto de borde tejemos al revés. Bueno, y así sale este punto. Bueno corazones, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.